This is your room? It's so cool! El hombre que sobrevivió a Malachor V, miembro del Triunvirato Sith y diezmador de planetas y sistemas estelares. Hoy os voy a contar la historia de uno de los personajes más misteriosos de todo Star Wars Legends. Sentaos y preparaos para este viaje porque vamos a adentrarnos en la historia de Darth Nihilus, también conocido como el Señor del Hambre. Ciertamente, poco se conoce de los primeros años de vida de la persona que acabaría convirtiéndose en Darth Nihilus. Lo único que conocemos de él es que era humano, aunque poco quedaría de su humanidad tras lo que sucedió en Malachor V 3960 años antes de la batalla de Yavin. La galaxia estaba envuelta en un conflicto global entre la antigua República Galáctica y los Mandalorianos Neocruzados que ya se extendía por unos largos 4 años. El caballero Jedi Revan, fundador junto a Malak del grupo de Jedi revanchista o también conocidos como Cruzados Jedi, se opusieron a los designios del Consejo Jedi apoyando militarmente a la República. Durante la campaña militar, estos consiguieron empujar a la flota mandaloriana para agruparse sobre la órbita de Malachor V. Y después de una intensa batalla entre ambos bandos, la general Jedi Metra Surik ordenó activar el superarma que meses atrás había sido diseñado bajo la supervisión directa del propio Revan, el generador de masas. Y de verdad os digo esto, el anterior caos de la batalla quedó en nada al lado de lo que estaba a punto de suceder. El arma creó un vórtice gravitacional que arrastró hacia la superficie del planeta a toda nave que encontrase. Jedis, militares de la República, mandalorianos, era indiferente. Todos murieron y así la guerra llegó a su fin. El planeta Malachor V dejó de ser lo que un día fue, además, literalmente. Los restos de la batalla y los efectos del arma perforaron hasta el núcleo del planeta y lo fragmentaron en varios planetoides. La inmensa mayoría de la vida que una vez contuvo Malachor se esfumó, pero no toda. Allí abajo, entre el caos, los escombros, entre las sombras, en algún lugar un ser agonizaba por su vida. De alguna forma había logrado sobrevivir a aquel apocalipsis. Era prácticamente como el infierno. Aquel hombre lo había perdido todo excepto su propia vida. Y mientras lloraba sus pérdidas y se hacía la idea de estar atrapado en aquel lugar desolado, pronto se percató de que el efecto de la sombra lo estaba enfermando. Su tristeza y desasosiego empezaron entonces a manifestarse en su cuerpo como un tremendo vacío, y entonces lo sintió, el hambre. Pero aquel no era un hambre normal, jamás había sentido algo parecido. Se había apoderado de él algo que no llegaba a comprender del todo. De hecho, entre la neblina de polvo, en las sombras, vio a alguien. ¿Alguien más había logrado sobrevivir a aquello? No sabía cómo, pero se acercó a aquel ser. El individuo cayó al suelo. Él no lo sabía, pero en ese momento estaba drenando la fuerza viva de aquella persona y la estaba tomando para sí. Se estaba alimentando. Pero no solo el hambre se sació. Lo que antes era tristeza, soledad, el trauma de sus pérdidas, el vacío, se había esfumado. Todo se había ido por un breve periodo de tiempo, porque el hambre obviamente iba a volver, y volvería de forma cada vez más voraz y acuciante. El hombre fue encontrado por más seres que habitaban el ahora inhóspito Malachor V, y mientras se alimentaba de ellos cada vez empezó a percatarse más de las ansias por devorar que tenía. Mientras tanto, más allá en la vasta galaxia, los conflictos no habían cesado. Tras el final de las guerras mandalorianas, solo un año después, el 3959, antes de la batalla de Yavin, estalló la Guerra Civil Jedi. El desastre de Malachor V llevó al Consejo Jedi a reclamar respuestas a Metra Surik, Revan y Malak, pero sin embargo, los dos últimos decidieron seguir la pista de aquel que había instigado a los mandalorianos a invadir la República años atrás, lo que parecía ser un misterioso Sith.
Sith, así que maestro y aprendiz no tardaron en descubrir que en los confines del borde exterior, más allá del conocimiento cartografiado de la República, en el planeta Dromund Kaas se escondía un imperio Sith que preparaba su invasión a la República. Pero para poneros en contexto hemos de retroceder un momentito 1000 años antes, concretamente en el 5000 antes de la batalla de Yavin. En este año la República venció al imperio Sith en la Gran Guerra Hiperespacial. Tras la guerra hubo algunos supervivientes Sith, quiero decir, literalmente Sith, pertenecientes a la especie de los Sith, y entre ellos está Lord Vitiate, quien mediante magia del lado oscuro logró la inmortalidad y se asentó en Dromund Kaas. Allí rechazó su antiguo nombre de mortal y adoptó simplemente el título de Emperador de los Sith, formando así su propio imperio y aguardando pacientemente el mejor momento para invadir la República y cobrarse su venganza. Y ahora, volviendo a la historia de nuestro vídeo, Revan y Malak, ya imbuidos por su arrogancia, en vez de alertar a la República o al Consejo Jedi, creyeron que ambos podían enfrentar y derrotar al Emperador. Así, articularon un plan para infiltrarse en el Palacio del Sith. Para ello contaron con la ayuda de una de sus sirvientas. Ignorando que el Sith era capaz de controlar a sus acólitos, los dos Sith cayeron en una trampa. El Emperador los estaba esperando cuando llegaron y fácilmente se adentró en sus mentes y las corrompió, así completando su paso al lado oscuro y rebautizándolos como Darth Malak al aprendiz y como Darth Revan al propio Revan. Y ahora que controlaba a estos dos nuevos siervos, el emperador los envió de nuevo al espacio de la República para sembrar el caos y allanar el terreno para la invasión Sith. Y a ver, Revan y Malak lograron escapar del control del emperador eventualmente, pero sin embargo sus mentes ya estaban perdidas en el lado oscuro y lo único que habían logrado era confundir las órdenes del emperador con sus propios deseos. Así que, de esta forma, Revan se autoproclamó a sí mismo líder de un nuevo imperio Sith, el imperio Sith conocido como el imperio Sith de Darth Revan, y tomó a Darth Malak como su aprendiz. Y tal y como les había ordenado anteriormente el emperador, los dos Sith se hicieron con el control de la fragua estelar de los Rakata, una fábrica orbital que se nutría de la energía de una estrella y de la propia fuerza, ojito a esto, para construir armas y naves de guerra. Además, las capacidades eran infinitas. Mientras estuviese con la energía del sol y de la fuerza, literalmente podía producir naves infinitas. Era una total locura. La cuestión es que, además de todo esto, también tenían el control del antiguo mundo Sith de Corriban, donde restauraron la antigua Academia Sith para así nutrir a su nuevo imperio de más usuarios del lado oscuro. Entonces, según pasaba el tiempo, la guerra civil Jedi se iba intensificando y más clara parecía la victoria por parte de los Sith, los cuales, liderados por Revan, se volvieron imparables ante una antigua república desorganizada y letárgica. Pero no hemos de olvidar un detalle muy importante, y es que Darth Revan y Darth Malak eran Sith, y por lo tanto la traición fluía por su sangre. El aprendiz, Malak, dejándose llevar por la envidia hacia su maestro, traicionó a Revan en un momento de debilidad y tomó su lugar como legítimo señor del imperio Sith formado por Darth Revan. Aunque obviamente Malak no iba a salir bienaventurado de esta traición por mucho tiempo. Durante el 3956 antes de la batalla de Yavin, un Revan reconvertido al lado de la luz acabó asesinando a Malak y desmantelando el imperio Sith que en su momento su propio alter ego había formado, así trayendo momentáneamente la paz a la galaxia. Tras haber finalizado la guerra, el imperio Sith de Darth Revan se fragmentó en distintas facciones y estas empezaron a enfrentarse entre sí, intentando patéticamente suplantar o imitar la grandeza del imperio de Darth Revan. No obstante, ya hemos hablado suficiente de esta cuestión, así que volvamos al personaje hambriento de Malacor V. El hombre finalmente fue descubierto por Darth Traya, antigua maestra de Revan ahora caída en el lado oscuro, que reconoció a este individuo hambriento como una herida en la fuerza. Tras encontrarlo, la sabia Darth Traya le explicó que era la fuerza lo que alimentaba su hambre y se ofreció a entrenarlo, prometiéndole planetas enteros para saciar su gula. Él aceptó seguirla y fue formado en los caminos de los Sith junto con otro individuo que al parecer también había corrido un destino parecido al suyo. El alumno hambriento de Traya y su otro aprendiz perfeccionaron diferentes aspectos y habilidades del lado oscuro de la fuerza hasta que ambos estuvieron preparados para convertirse en lores del Sith. El hombre hambriento, como sabréis, tomó el título de Darth Nihilus,
el Señor del Hambre, mientras que el segundo aprendiz se hizo conocer como Darth Sion. Tras esto, los aprendices se unieron a su maestra Darth Traya para formar el Triunvirato Sith, una suerte de heredero del imperio de Darth Revan que intentaba replicar sus hazañas bajo el liderazgo de estos tres individuos. Pero a pesar de que todo parecía ir bien para el Triunvirato, pronto llegaron las dudas respecto a sus aprendices para Darth Traya. Sobre todo cuestionaba la fiabilidad de Darth Nihilus como aliado. El Sith, conforme iba pasando el tiempo, necesitaba más cosas de la que alimentarse. El problema era que ese hambre era indómito, imparable, y a la larga era algo que podría traerle problemas al Triunvirato. Pero para suerte de todos, Darth Traya le enseñó a controlar parcialmente su hambre y a elegir mejores objetivos. Por lo tanto, durante esta etapa de la vida de Darth Nihilus, el Sith consumió estratégicamente planetas, lunas y estaciones espaciales lo suficientemente pobladas para saciar esa sensación de vacío que seguía torturándolo desde lo acontecido en Malachor V. Y junto con su hambre, el poder de Nihilus también creció drásticamente hasta el punto de verse muy por encima de las capacidades de su maestra. Y es que esto solo fue el comienzo de una serie de conflictos que hizo que el Triunvirato se tambalease. Uno de los puntos más drásticos en esta ruptura en el Triunvirato fue que Darth Sion y Darth Nihilus buscaban exterminar directamente a la Orden Jedi para sacar del tablero de juego a sus enemigos más peligrosos. Sin embargo, Darth Traya optaba por un punto de vista más conservador que les llevaría mucho más tiempo. Esto tensó la ya frágil alianza del Triunvirato hasta el punto de su ruptura. En el 3955, antes de la batalla de Yavin, Nihilus y Sion combinaron fuerzas para desafiar a Traya, enfrentándose a su maestra en el centro de su propia academia. Sion y Nihilus entraron al núcleo y emboscaron a Traya. Nihilus la empujó con la fuerza, después de lo cual Sion la arrinconó para que se sometiera. Pero esto no sería lo más humillante. El momento trágico para Traya llegó cuando sus dos aprendices decidieron arrebatar los poderes de la fuerza a la que fue su maestra y por lo tanto exiliarla para que no volviera jamás. Y ahora con Traya fuera de juego, los Sith volvieron a quedarse sin un líder claro, y los enfrentamientos entre grupúsculos de facciones sediciosas volvieron a darse lugar. Mientras tanto, los dos lores del Sith se dedicaron a destruir la Orden Jedi a la vez, aunque lo hicieron por separado y con diferentes herramientas. Por un lado, Darth Sion mató a tantos Jedi como pudo encontrar, y por otro lado, Darth Nihilus viajó por los límites del espacio conocido con una gran flota de naves lideradas por el Devastador, su nave insignia. Al cabo de un tiempo, según fueron avanzando estas actividades, tanto Nihilus como Sion tuvieron éxito en sus cometidos y exterminaron a la Orden Jedi y a sus miembros. Pero a pesar de la victoria, no todo iban a ser buenas noticias para nuestro protagonista. Nihilus había sido consumido de una forma tan violenta por el lado oscuro de la fuerza y su propia hambre que su cuerpo físico comenzó a erosionarse como si fuese una roca, y sabiendo que sucumbiría a la muerte si no actuaba pronto, Nihilus arrancó su espíritu de su cuerpo y lo encerró en la armadura en la que estaba embutido. Usando la fuerza, el Lord Sith pudo mantener su túnica, armadura y máscara juntas, dándole algo de forma mientras le permitía usar sus poderes de la fuerza, así como un sable de luz. Aparte de eso, Nihilus ya no tenía una forma física. Los Jedi se habían extinguido, correcto, pero eso no frenó las ambiciones de Darth Nihilus y Sion, los cuales siguieron engrosando sus filas de más aprendices Sith y más soldados dispuestos a dar su vida por el Triunvirato Sith que, irónicamente, hace ya tiempo que no era un triunvirato de verdad. En el 3952, antes de la batalla de Yavin, la maestra Jedi Atris, la cual había sobrevivido a las purgas Jedi, organizó una gran reunión de Jedis en el mundo Colonia Miraluca de Katar, lugar en el que se esperaba que asistieran la mayoría de los Jedi supervivientes de la purga. Después de organizar el evento, Atris filtró la ubicación como una estratagema para acercar a sus enemigos y poder destruirlos. Y bueno, el plan de Atris ciertamente funcionó y atrajo a Nihilus hacia Katar. Sin embargo, cuando Nihilus se acercó al planeta, habló. Su voz era una gran hambre que los Miraluca podían ver y sentir a través de la fuerza. Sí, su voz era
hambre. El hambre del Lord Sith los abrumó y destruyó la superficie del planeta, acabando con toda la colonia y con cualquier otra cosa en sintonía con la fuerza. Nihilus destruyó gran parte de lo que quedaba de la Orden Jedi, incluidos a los maestros Jedi Zar, Dorak y Bandar Tokare, aunque ciertamente son bastante irrelevantes. Y Nihilus descendió, y mientras caminaba sobre la superficie de Katar, observando su obra, encontró solo un ser vivo superviviente, una mujer miraluca llamada Visas Mar. Nihilus la imbuyó en un sueño profundo y la llevó a bordo de su nave capital. Días después de lo acontecido en Katar, Visas Mar se despertó, completamente curada y ya a bordo del devastador. Cuando ella le preguntó por qué la ola de muerte la había perdonado, el Lord Sith no habló. En cambio, le mostró una visión de la galaxia tal y como él la percibía. Seres en otros planetas incapaces de sentir la fuerza, desconectados unos de otros, egoístas, crueles. A ese caos, el Señor Oscuro sintió que trajo orden. Esta visión paralizó la capacidad de Visas de ver a través de la fuerza y esculpió la carne de las cuencas de sus ojos vestigiales. Por lo tanto, Visas Mar aceptó ser entrenada por el Lord Sith como su mano sombría y desarrolló un poderoso vínculo en la fuerza con Nihilus que fortaleció a ambos, pero también los debilitó en cierto sentido, ya que ahora el uno dependía del otro. Tras estos eventos, Darth Nihilus salió con el general Baklu, el líder de un movimiento separatista que quería que el planeta Onderon abandonara la República Galáctica. Nihilus quería ayudar a Baklu a separarse de la República para que el planeta cayera bajo su influencia y se convirtiera en otro bastión del poderoso brazo de los Sith. El coronel Tobin, el segundo hermano de Baklu, se convirtió en el contacto de Nihilus en el planeta. Y de hecho, Nihilus estableció una base en la luna de Onderon, Duxum, dentro de la tumba de un antiguo señor oscuro de los Sith llamado Freedon Nav. La tumba, por lo que parecía, contenía un nexo de la fuerza de energía oscura del que Nihilus esperaba alimentarse después de que sus subordinados realizaran un ritual del lado oscuro para influir a su favor en el resultado de la próxima guerra civil de Onderon entre los separatistas y los monárquicos del planeta. En otra parte de la galaxia, los eventos que culminarían con la derrota final de Darth Nihilus tuvieron lugar cuando Atris, con la intención de usarla como cebo para Nihilus, arregló el regreso de Mitra Surik al espacio de la República en el 3951 antes de la batalla de Yavin. Mitra Surik había sido exiliada por los Jedi años antes por luchar en las guerras mandalorianas. De hecho, si habéis estado atentos a lo largo del vídeo, es posible que hayáis escuchado su nombre en un par de ocasiones. La cuestión es que Atris transmitió el conocimiento de la presencia de Mitra Surik a través de una base de datos que acabaron llegando a manos de Darth Sion. Se desconoce un poco lo que digamos el cómo llegó a sus manos, pero la cuestión es que llegó. Tras esto, Darth Sion la persiguió hasta la instalación minera de Peragus, la cual acabó siendo destruida en el intento de Darth Sion por acabar con Mitra Surik. Esto ciertamente fue algo escandaloso porque el proyecto de restauración telosiana, un costoso programa piloto para reparar los daños colaterales de las guerras mandalorianas, perdió su principal suministro de combustible tras la destrucción de Peragus, lo que reforzó el apoyo a los movimientos sediciosos de la República en planetas como Onderon. Mitra Surik en ese momento estaba siendo tutelada por la antigua maestra de Nihilus, quien había abandonado su identidad de Sith y retomó su nombre original, Kreia. Kreia ahora estaba entrenando a Surik y la estaba enfrentando contra los Sith, mientras que la propia Mitra Surik emprendió una búsqueda para encontrar a los maestros Jedi supervivientes de las guerras mandalorianas para que pudieran luchar contra los lores del Sith que habían destruido la Orden. Nihilus finalmente sintió una perturbación en la fuerza que solo su aprendiz pudo identificar. Como resultado, Visas Mar fue enviada para derrotar a la fuente de este problema, nada más ni nada menos que Mitra Surik. La cuestión es que esto no iba a salir tal y como Nihilus había predicho. Mitra Surik derrotó a Visas Mar. De hecho, la Miraluca, tras la derrota, comenzó a cuestionar la visión que su maestro le había mostrado. Por lo tanto, Visas Mar acabó uniéndose a la tripulación de Mitra Surik y se rebeló contra su amo. Parece que las cosas empiezan a torcerse un poco para nuestro querido Darth Nihilus.
Nihilus fue informado por el coronel Tobin de que había una academia Jedi en el planeta de Telos IV. En realidad, esto era de nuevo una artimaña por parte de Kreia para atraer a su antiguo alumno allí mientras viajaba a Malachor para prepararse para la lección final de Mitra Surik. Por lo tanto, las fuerzas de Nihilus, compuestas por sirvientes que se habían vuelto locos por la exposición prolongada a su señor oscuro, se dirigieron al planeta. Pero es que los problemas de Nihilus no acabaron aquí. La Armada de la República estaba allí para emboscar a su flota e intentar acabar con él. Además, no estaban solo los republicanos, también contaban con la ayuda de Mitra Surik y con los mandalorianos. Por lo tanto, así comenzó la batalla de Telos IV, un gran conflicto con frentes tanto en la estación Ciudadela, satélite en órbita del planeta, como en el espacio. Nihilus se dio cuenta demasiado tarde de que la academia no estaba poblada por sensibles a la fuerza, pero su hambre inconmensurable lo llevó a intentar consumir el propio planeta. Sin embargo, la nave de Nihilus fue asaltada y abordada por los mandalorianos en un ataque final coordinado contra el Señor Oscuro. El Mandalor de los mandalorianos condujo a sus tropas a abordar el Devastador con ayuda de las fuerzas republicanas para ayudar a Mitra Surik y Visas Marr en su avance hacia el puente del buque de guerra. El coronel Tobin, con el cuerpo retorcido por la exposición a los poderes oscuros de Nihilus en este punto, atacó a los asaltantes en un intento de impedir su avance. Sin embargo, este patético patriota onderaniano cedió cuando los atacantes señalaron que solo sería cuestión de tiempo hasta que su mundo natal corriera la misma suerte que Telos si Nihilus triunfaba. Así que los asaltantes llegaron a su punto de encuentro con Nihilus. Durante su confrontación con Mitra Surik, Visas Marr y el Mandalor, Nihilus intentó absorber la energía de la fuerza de Mitra Surik, pero falló y se agotó debido a la capacidad de Mitra Surik de aprovechar la energía de la fuerza de quienes la rodeaban. Por lo tanto, se inició un pequeño duelo con el Señor Oscuro, donde aparentemente tuvo cierta ventaja. Y en un momento de debilidad, cuando tenía a Mitra Surik preparada para ser ejecutada, Visas Marr ofreció su vida a cambio, una muestra de devoción que detuvo a Nihilus el tiempo suficiente para que Mitra Surik se recuperara. De hecho, Visas Marr entró en trance e interrumpió su vínculo con su antiguo maestro, socavando así su conexión con la fuerza a través de su vínculo con la propia fuerza. Esto debilitó a Nihilus lo suficiente como para que el trío pudiera matarlo. No obstante, antes de partir en el transbordador orbital que ella y sus compañeros habían usado para abordar la nave, Visas Marr se sintió obligada a quitarle la máscara al que fue su antiguo Señor Oscuro. Tras esto, el cuerpo de Nihilus estalló en una aura de energía del lado oscuro cuando el trío de asaltantes abandonó el puente. Poco después, las bombas a bordo del Devastador explotaron y el resto de la flota Sith fue diezmada por la República. Y después de la muerte de Nihilus, Mitra Surik viajó a Malachor V para una reunión final con Kreia. De hecho, en el transcurso de su periplo, Mitra Surik mató al último de los Sith, Darth Sion. No obstante, los Sith sobrevivieron después de la caída del triunvirato Sith. Al menos un Lord Sith desconocido se levantó y sucedió a Nihilus gobernando en silencio mientras la República comenzaba a prosperar nuevamente. Del mismo modo, la Orden Jedi también empezó a ser reconstruida y se empezó a recuperar gracias a Visas Marr y otros compañeros que ayudaron a Mitra Surik durante su periplo para acabar con el triunvirato Sith. Y bueno, aquí acabaría el vídeo de hoy. La verdad es que ahora quiero abrir una nueva sección en los vídeos, que es justamente esta parte, y es que me gustaría que cada vez que terminamos un vídeo, sobre todo los de lore, me gustaría tener un pequeño momento final en el cual estamos hablando de chill, en el cual os voy adelantando un par de cosas que se vienen al canal y cosas de este estilo. No sé si os parecerá buena idea, pero creo que una breve charleta aquí al final de los vídeos puede venir bastante bien. Y bueno, eso, nada más que lo primero que os quiero comentar es que realmente quiero agradecer todo el apoyo que está recibiendo el canal de nuevo, porque creo que hay vídeos que se han viralizado de una forma muy heavy. Son cifras que obviamente no corresponden a los suscriptores que tengo a día de hoy. Pero la verdad es que, no sé, o sea, me siento halagado porque eso significa que el vídeo ha funcionado bien, que a la gente le gusta, que la gente lo ha compartido y bueno, todo el mundo destaca mi narración y oye, pues me sienta bien saberlo, ¿no? Como siempre os digo, os recomiendo mucho seguirme en redes sociales, ¿vale? Porque voy a estar muy activo. Tengo Twitter, tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook, aunque el Facebook tengo que darle un poco de caña. Pero bueno, eso,
Por ahí podréis seguir mis aventuras en mi vida y en un poco en lo que tengo planeado hacer a futuro. Y nada, el segundo, digamos... El siguiente vídeo que haré seguramente será otro de lore. Quiero hacer unos cuantos de lore porque me apetecen. Y luego sí que seguramente vendrá un análisis, ya os adelanto que será el de la batalla de Umbara. Y bueno, también comentaros que es que ese vídeo de lore, por decirlo de alguna manera, es uno de los que no tenía planeado hacer porque, como sabréis, ahora estoy haciendo unos calendarios donde pongo todo el contenido que quiero realizar a lo largo de cada mes. Y ese vídeo quería hacerlo para el mes que viene, pero es que me ha dado muchas ganas de hacerlo para este mes, para febrero, así que seguramente lo tendréis la semana que viene, a lo sumo, quiero pensar. Y bueno, aparte de eso, pues como siempre, agradecer a toda la gente que me apoya y que me ayuda a, digamos, a hacer que este canal sea lo que es. Así que gracias a Javi RP, que me ayuda con las miniaturas, gracias a Pyro, que también me ha ayudado con algunas miniaturas y con el diseño del canal. Muchas gracias tanto a Víctor como a Moff, que me han ayudado con guiones, y bueno, Moff concretamente me ha ayudado con este. Y pues también agradeceros a todos vosotros vuestro apoyo por, no sé, por darle tanto amor al canal. Y nada más, nos seguiremos viendo tanto en la sección de comunidad como en mis redes sociales, así que nada más, un beso muy grande y hasta la próxima. Chao.